Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Maranata, hermanos. Cristo viene. Y viene muy pronto, hermanos. Muy pronto. Es necesario que estemos apercibidos, que estemos despiertos, hermanos. Que estemos velando. Que estemos, hermanos, dejando todo nuestro mundo, todo el pasado, todos los recuerdos, todo nuestro estilo de vida atrás. Es tiempo de empezar a despedirnos de ese mundo que nos ha hecho tanto daño, hermanos. Que nos ha separado de tal manera de Dios que no nos da la oportunidad de poder tener una buena amistad con nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Quiero pedirles que por favor nos pongamos de pie. Quiero empezar leyendo Proverbios. Vamos a ir a Proverbios 3. Amén. Vamos a leer todo el proverbio. Bueno, no todo el proverbio. Yo cuando paro, hemos terminado. Amén. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como su Padre al Hijo, en quien se deleita. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. Bendito Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Jesús. Gracias, amado Rey, porque sé, Señor, que aunque hoy, Padre, el enemigo por todas partes, Señor, trató de ser obstáculo y piedra, Señor, hemos estado aquí, hemos llegado a tu casa, Padre, tal vez cansados, oh Señor, pero tú, Señor, has renovado nuestras fuerzas, has renovado nuestras alas, Señor, podemos seguir volando como águilas, bendito Jesús. Agradecidos, Padre, porque tú nos dijiste, Señor, que no miremos en la tierra, no miremos las circunstancias, que nuestros ojos estén puestos en el cielo, Señor, donde el hacedor, donde el consumador de nuestra fe, oh Padre Celestial. Amado Rey, quiero poner en tus manos este tiempo, Señor, así como lo he puesto este día, Padre. Que seas tú obrando como poderoso gigante, que seas tú hablando, Señor, como Padre eterno, como Maestro, Señor, como guía, como luz, oh bendito Jesús. Que nuestros corazones, Señor, sean una esponja, Padre, que absorban, Señor amado, la esencia, la savia, la vitalidad, Señor, la esperanza, Padre Celestial, de un nuevo día, de una nueva oportunidad, Señor, de aquello, Señor, que estamos buscando anhelosamente, Padre. Yo te decía, Señor, espéranos, Padre, espéranos, Señor, porque aunque el camino, Señor, ha sido turbulento hoy, Señor, hemos venido desesperadamente en busca de ti, en busca de tu presencia, en busca de tu palabra, Señor, tratando, Señor, como decía Salomón, Señor, de guardar en nuestro corazón, Señor, tus mandamientos, tus preceptos, Padre, que no haya nada, Señor, nada, Padre amado, que pueda hacer que nosotros olvidemos las leyes que tú prescribiste, Señor, desde el inicio de esta tierra, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias porque sé, Señor, que será un tiempo de bendición. Habla, Señor, a tu pueblo. Háblanos, oh bendito Rey, que podamos entender, Señor, lo que ya tenemos entendido, Señor. Si tú quieres tocar este tema, Padre, es porque tú tienes, Señor, propósito, Padre. Y gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermosa esta palabra, ¿verdad? No te olvides de las enseñanzas y guarda en tu corazón los mandamientos que el Señor los prescribió. Amén. Amén.
Ponerse tal vez a hablar acerca de los diezmos, las ofrendas y la siembra es un tema que tal vez nosotros no terminaríamos de hablar, hermanos. Tal vez no lo podríamos hacer. Pero quiero hacer una pequeña reflexión de los tres mandatos, de las tres virtudes, de las tres bendiciones que Dios puso en nuestra vida, para que nosotros podamos entender, hermanos. Porque tal vez muchos hoy diezman, amén, muchos diezman, hermanos, sí, pero muchos se olvidaron de la ofrenda, peor aún, se olvidaron de la siembra, amén. Vamos primero a saber qué es el diezmo. Obviamente creo que todos sabemos, amén, amén. ¿Alguien me puede decir qué es el diezmo? Es el 10% de lo que tú... Sí. Lo que usted sabe. ¿Qué es el diezmo? ¿Es? El 10% de la bendición. Es de sacar el 10% de todo lo que recibes. Es un mandamiento. ¿Qué más? La obediencia. Ya, mandato. Es una orden, un mandato. Amén. O una ley. Amén. El diezmo es la primera décima parte de lo que ingresa bruto. ¿Saben lo que es bruto? No le estoy diciendo bruto. En la contabilidad, los que somos contadores sabemos qué significa el valor bruto. El valor bruto es el valor total de lo que nosotros recibimos de primera instancia. No es recibimos el valor bruto, descontamos los gastos, pagamos agua, luz, teléfono y luego sacamos el diezmo. No, es del valor bruto, del valor neto, del valor total de lo que tú recibiste. Amén. Esto es algo que nosotros debemos saber. Esto es lo más importante, porque es verdad, muchas personas hacen eso, ¿no? A veces tanta es su necesidad que reciben el dinero y lo primero que hacen es pagar deudas, pagar los servicios básicos, pagar el arriendo, separar para la comida. Y los $10 que nos sobran, de eso diezmamos. Y terminamos diezmando $1. Muchas veces yo me asombro, personas que de alguna manera tienen su básico, yo les pongo el básico porque trabajan. Y siempre diezman $3, $4. Y la verdad no sé cómo el Señor lo verá eso. Si a uno de alguna manera le molesta. Quiero también que usted entienda algo. Si bien es cierto, el diezmo es un mandato, el diezmo es una ley, sí. En este tiempo, mucha gente dice que por causa de lo que Jesucristo hizo, el diezmo ya no es obligatorio. Posiblemente ya no sea obligatorio, hermanos. Posiblemente usted tenga la libertad de querer hacerlo si quiere hacerlo, y de no hacerlo, pues tampoco nadie le puede obligar. Pero yo pienso que leyendo lo que leímos en Proverbios, Dios nos dice que no nos debemos olvidar los mandatos que fueron prescritos, porque si nosotros empezaríamos olvidándonos los mandatos, entonces robaríamos, mentiríamos y haríamos todas las cosas que Dios instituyó en la ley a través de Moisés. Amén. Amén. Ya. Entonces, el diezmo consiste en dar la décima parte de lo que se gana, ¿no es cierto? Desde cuando se practica, vamos a ver, ¿desde cuándo se practica el diezmo? Sí, el diezmo se practica desde Abraham, ¿sí? Y esto podemos verlo en Génesis 14:20, si me ayudan por favor. Ayúdenme con la lectura, por favor. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Hebreos 7:2-6. 7:2 y luego me ayudan con el 6.
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Amén. Entonces podemos ver que la práctica del diezmo empieza desde Abraham. Vamos a ver quién siguió con esto. Jacob. Vamos a ir a Génesis 28-22. Esta palabra es bonita, ¿no? 28-22. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo por apartarle para ti. Esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Dios, y de todo lo que me des sin falta apartaré el diezmo para ti. Podemos ver, ¿sí?, cómo prácticamente sin haber una ley, amén, sin haber una ley, ellos empezaron a dar. Obviamente pienso yo que era el Espíritu de Dios quien los estaba llevando, sí, a entregar la 10ª parte de todo lo que ellos recibían, tomando en cuenta que Jacob fue una persona el cual creía en el Dios no de él, sino en el Dios de sus padres y de su abuelo, mas no de él. Pero él, conociendo qué había hecho con su padre y su abuelo, él se atrevió a decir que él iba a dar la 10ª parte, cosa en la cual el Señor nunca le falló. Amén. Sí. Entonces vemos que empieza el diezmo desde la genealogía de Abraham. Amén. Y como ley, ¿cuándo empieza? Por medio de Moisés. Por medio de Moisés. Vamos a ir a Levítico 27, 30 al 33. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor, más un 20%. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños, sepáralos, es santo para el Señor. No podrás ser exigente entre animales buenos y malos, y no podrás sustituir uno por otro. Pero si intercambias un animal por otro, tanto el primer animal como el sustituto serán considerados santos, y no podrás comprarlos de nuevo. Amén. Vamos a ir a Números 18, 21, 32. Números 18, 21, 32. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vosotros, descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no ofrecerán y no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida en Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceráis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiráis de los hijos de Israel, y daréis de ellos las ofrendas de Jehová al sacerdote Aarón.
De todos vuestros dones ofreceráis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceráis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, seré contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeráis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues en vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido lo mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Amén. Mire, entonces podemos ver que por medio de Moisés se establece una ley. Amén. Se establece una ley que no fue rota, como todos dicen que en el Nuevo Testamento se rompió. Vamos a ver que no es así. Vamos a ir a ver en Mateo 23 cómo los fariseos daban el diezmo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mire, no está diciendo, Jesucristo no está diciendo que dejen de diezmar, sino que está diciendo que ellos diezman, pero que se olvidan de cosas que también son importantes. Pero al final dice que las dos tienen la misma importancia, no está diciendo que dejen de diezmar. Entonces se puede ver que en el Antiguo mire, recuerden, ¿se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado acerca de los levitas? Yo les había dicho que en el tiempo de silencio, cuando todos fueron a cautiverio, prácticamente se me fue. Los levitas, la mayoría prácticamente no pudieron volver, no regresaron. Sí, entonces la identidad de ellos se perdió. Amén, se perdió. Entonces nosotros tenemos en claro que en el Nuevo Testamento levitas ya no había. Amén, ya no había. Pero el diezmo se seguía recogiendo. Amén, vamos a ir a Lucas 11:42. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y todo hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Amén. Ya. Entonces, el diezmo establecido. Nosotros, sin tener que contender con nadie, con los 4 primeros versículos del Antiguo Testamento, nosotros podríamos derribar a las personas. ¿Por qué? Porque en Abraham y en Jacob no había una ley, mas el Señor los llevó a diezmar. Los llevó a diezmar. En Moisés empezó la ley, sí, pero todos diezmaban. Amén. ¿Por qué diezmar? ¿Por qué diezmar, hermanos? ¿Por qué diezmar? Es una forma de demostrarle que Agradecimiento de lo que el Señor te da. Obediencia. Amén. Mire, ¿por qué? Porque al diezmar nosotros estamos cumpliendo una ley. No solamente estamos cumpliendo una ley, sino un mandamiento. Ley es algo forzado, ¿no es cierto? Es algo que te fuerza. Tú tienes que ir a cumplir con las leyes del Estado. ¿Por qué? Porque no te toca de otra. Te guste o no, te toca hacerlo, ¿no es cierto? Pero un mandato es porque tú lo amas. Cuando sabemos que todo le pertenece al Señor, amén, y Él es el dueño del oro y la plata, y porque sabemos que al obedecer sus mandamientos estamos teniendo la oportunidad de mirar todavía su gloria, sus milagros y sus prodigios. Sí, entonces, mire, el diezmar es una oportunidad que nosotros tenemos ¿de qué? De poder cumplir un mandamiento, de poder aprender a ser obedientes. Y lo más importante, sí, es la mejor oportunidad que nosotros tenemos para poder mirar la gloria de Dios. Después usted me va a entender por qué. Sí, no me quiero extender mucho porque yo sé que usted conoce esto. Amén.
yo quiero que usted tenga claro por qué nosotros diezmamos, ¿sí? ¿Por qué nosotros diezmamos? Primero, porque es un mandamiento. Segundo, porque todo le pertenece a Dios. Todo es de Él. Lo que nosotros hacemos, lo único que hacemos es devolverle lo que Él a nosotros nos está dando. Aparte que Él no nos pide el 100%, nos pide solamente el 10%. Tomando en cuenta lo que leímos en Números, también sabemos que, miren, esto es algo sorprendente que las personas a veces no entienden, ¿no? Muchos dicen, claro, es que los pastores, la iglesia, está robando y está haciendo cosas como esas, ¿no? Pero no se ponen a mirar que tal vez por esos diezmos, tal vez podemos sostener a los pastores, podemos sostener la iglesia. Amén. Son cosas en las cuales mucha gente no mira. Vamos a hablar más luego de todo eso. Amén. Vamos a hablar de la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? ¿Qué es la ofrenda? ¿Es igual el diezmo que la ofrenda? No es igual, ¿sí? El diezmo, si bien es cierto, es un mandato, es una ley, sí, pero no es igual que la ofrenda. La ofrenda, sí, son los dones y dádivas con la que el cristiano contribuye, sí, por medio de su gratitud. Mira, aquí vamos a ver algo que es bien importante. Vamos a ir a Salmos 96:8. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Es lo que dice Salmos 96:8. Amén. Mire, en este sentido, la doctrina cristiana enseña en la Biblia que dar a Dios, ante todo, constituye motivo de gozo por compartir lo nuestro con el Señor. Vamos a ir a Proverbios 3, 9, 10. Leímos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Amén. Vamos a ir a Lucas 6:38. Digan. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Mire, debemos tomar en cuenta que hay diferentes tipos de ofrendas. Y antes de empezar a mirar el diferente tipo de ofrendas, nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Mire, ¿cómo el hombre ha tratado de torcer la doctrina, de guiarnos por un camino donde prácticamente ni nosotros recibiremos el favor de Dios, ni tampoco tendremos la oportunidad de poder agradecerle al Señor? ¿Por qué el corazón se endurece? ¿Por qué el corazón se hace perverso? ¿Por qué somos avaros? ¿Por qué nosotros no podemos bendecir? Es por esta razón. Porque como la doctrina se ha tergiversado, se ha torcido, sí, entre la pelea de que si se diezma, si no se diezma, si se ofrenda, si no se ofrenda, sí, mire, imagínense qué terrible. Los católicos no ofrendan. ¿Qué hacen ellos? Ellos dan limosna, y verdaderamente sí es limosna. Sí es limosna. Pero déjenme decirles que con esa limosna ellos se hacen millonarios. ¿Cómo será la limosna, no? Porque estamos hablando de centavos, pero vean, de centavito en centavito se recoge $1, saben decir. Lo que pasa es que ahí hay como una especie de, ¿cómo te digo? Algo como una máscara, porque realmente la ofrenda está puesta es como para ocultar lo que verdaderamente se hace. Por ejemplo, tengo entendido, y por experiencia propia, que los católicos por una pequeña misa, ellos cobran $300. Esas son las ofrendas. Claro, Entonces, entonces, es lo mismo que las limonas que reciben todos los domingos. claro, entonces, Amén. Mire, en los libros del Pentateuco, Dios va instituyendo ciertas ordenanzas para acercarse al sacerdote presentando ofrenda.
Si nosotros hemos leído los libros del Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que habían diferentes tipos de ofrendas. Amén. Habían diferentes tipos de ofrendas. Pero nosotros debemos entender que las ofrendas que nosotros entregamos, sí, es netamente porque nosotros estamos siendo agradecidos. Agradecidos. Parece ser que esto no recibiera ninguna compensación para nuestras vidas. No es como la promesa que tenemos en los diezmos. No es. Nosotros no encontramos tal vez que al ofrendar nosotros vamos a recibir una buena gratificación por hacerlo. Amén. Por eso es que tal vez pocos ofrendan, porque de alguna manera no recibes gratificación. Por eso es que tremendo, el Señor no se equivoca, que todos nosotros siempre esperamos los favores y los beneficios de Dios, pero no cuando realmente nosotros debemos entender que la ofrenda es un acto, hermanos, que viene de nuestro ser, que Dios propuso en nuestro corazón, por el simple hecho de que muchas veces nosotros hemos hecho cosas que no son buenas ni agradables a Dios, y que por medio de la ofrenda nosotros tenemos la oportunidad de poder presentarnos ante Él y que nosotros podamos ser redimidos. Así que la ofrenda es tan importante como el diezmo. Tal vez no hay una promesa, pero tú te imaginas que por medio de eso tú puedes llegar, sí, a tocar el corazón de Dios. Mira, y tenemos así como la ofrenda a Jehová. La ofrenda a Jehová. Vamos a ir a Levítico 8:21, Éxodo 29:18 y número 10:13. Miren lo que dice en Éxodo 29:18. La ofrenda a Jehová es la expresión de ofrenda quemada a Jehová. Sí, es esta ofrenda la cual, conforme nosotros hemos traído cierta ofrenda, Dios la recibe con olor grato. Por eso dice, es una ofrenda quemada. Es una ofrenda quemada. Esta ofrenda es la única que nosotros presentamos conforme a lo que nuestro corazón ha hablado y puede llegar con olor grato para el Señor. Vamos a leer. Ayúdenme en Éxodo 29:18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es el holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Sí, es un holocausto, sí, quemado al Señor. Es una ofrenda grata. Grata, hermanos. Amén. Vamos a ir a Levítico 8:21. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mire, y lavó, dice, y lavó todo lo que había en el carnero. Sí, entonces, ¿cómo la estaba presentando? Totalmente limpia, totalmente pura. Y dice que esa fue con olor grato también al Señor. ¿Por qué? Porque esta ofrenda era directamente. Pastor, la otra semana hablaba acerca de esta ofrenda, ¿se acuerdan? Sí, cuando nosotros nos presentamos como ofrenda a Jehová. Tal vez esa no es la que tú traes y pones en el alfolí. Eres tú. Eres tú como ofrenda. Cuando tú vienes delante del Señor por agradecimiento a todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Pero ¿cómo te ofreces delante de Él? ¿Te ofreces como una prostituta? ¿Como una ramera? Mucha gente se presenta aquí así. Como prostitutas, como rameras se presentan. Porque no tienen la capacidad ni siquiera de poder venir y lavarse y limpiarse. Por eso yo a veces digo, a veces se ponen a llorar y al final del culto siguen con la misma jeta en el piso, porque no pudieron presentar una ofrenda quemada al Señor. Amén. Esta es la ofrenda al Señor. Números 10, del 10 al 13.
Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en el principio de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Amén. Una ofrenda con alegría. Amén. Una ofrenda con alegría. Esta ofrenda es la ofrenda que se entrega a Jehová. Amén. Esa es una de las ofrendas. Vamos a ver en Números 7:17. Esta ofrenda es la ofrenda de comunión, hermanos. Conocida también como ofrenda de paz. Números 7:17. Y para ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Amén. Miren, son ofrendas de paz. Esta ofrenda, para que pueda tener efecto, primero tenía que presentarse a Dios. Primero tenía que presentarse a Dios. Y aquí se cumple cuando dice, cuando tú vengas a orar, ¿sí? Y tienes algo en contra de alguien, deja esa ofrenda. Ve y ponte a cuentas con esa persona y luego ven y entregaré al Señor. Entonces, para que tú puedas tener una ofrenda de comunión y de paz, sí, primero esta ofrenda tiene que presentarse a Dios. Es tremendo, yo me encuentro con mucha gente que dice, pero ya le pediste perdón. No, yo ya le pedí perdón al Señor. ¿Cómo Dios te puede escuchar cuando ni siquiera tienes la capacidad de ponerte a cuentas con la persona a quien ofendiste? Entonces, la ofrenda de la comunión, que es la ofrenda de paz, primero es presentada ante el Señor. Y Él es como que si fuera Él el filtro. Y por medio de Él, sí, tú presentas la ofrenda de paz y se efectiviza en tu vida. Cuando tú y la relación con las personas realmente es honesta. Mientras tanto, no existe ofrenda de comunión. Y mira, qué tan importante era esta ofrenda. Que dice que cada vez que era ya quemada la ofrenda, dice que ellos sacaban el cordero, lo partían y lo repartían ante la familia. ¿Por qué? Porque no estaba contaminada. Eso era lo que podían hacer los sacerdotes. Las entregaban y las repartían, las distribuían entre el ofrendante y su familia. Amén. Como comida del pacto que simbolizaba la unión entre Dios y su pueblo. Miren. La ofrenda de granos. Vamos a ir a Levítico 23:13. Levítico 2:1 al 16. Y Levítico 2. Vamos a leer. Sí, vamos a leer 2 del 1 al 16 y estaremos leyendo todos los versículos. Y Levítico 23:13. Como ofrenda serán 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. ¿Cuál leíste? El Levítico 23. El Levítico 2 del 1 al 16. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Se le traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura
untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal de toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Amén. Miren, podemos ver, esta ofrenda era llamada la ofrenda de los granos. ¿Por qué esta ofrenda? Si usted se da cuenta, no era una ofrenda metálica, material. Era una ofrenda que nacía de la tierra, de los granos, sí, de alimento. ¿Por qué? Todo lo que ellos presentaban por expiación era obviamente por agradecimiento de lo que Dios de alguna manera hacía en nuestra vida, como el perdón de pecados. Amén. Entonces, miren, cuando ellos entregaban este tipo de ofrendas es porque de alguna manera la tierra había sido afectada. Y al llevar la ofrenda, ¿qué pasaba? Le sanaba la tierra. Sí, exactamente. Por eso también esta tenía que pasar por la ofrenda a Jehová. Y dice que una parte de ellas, cuando esta ofrenda era sabiendo que Dios iba a hacerle remisión por nuestra tierra, dice que el sacerdote podía tomar el resto. O sea, mire, qué importante este tipo de ofrenda. ¿Por qué? Porque tú al traer la ofrenda, sí, que tú la estás dando como agradecimiento, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No solamente estás trabajando con tu vida, con tu economía en cuanto a comida, en cuanto a lo que tú necesitas en tu alacena, sino que también tú estabas siendo parte de una bendición. ¿Para quién? Para los sacerdotes y para las personas aún pobres, hermanos. Amén. Tenemos la ofrenda expiatoria. Vamos a ir a Levítico 5, 14, 6 y 7. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata, el ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. ¿El 6 y el 7 ya? ¿El 6 y el 7? Sí. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en el que suele ofender. Mira, ¿por qué traer una ofrenda de ese tipo también? Tal vez uno dirá, pero no, ya no estamos viviendo ese tiempo. Todo el tiempo pecamos, hermanos. Todo el tiempo pecamos. Y todo el tiempo, sí, nosotros tendríamos que estar atentos a lo que el Señor quiera hacer. David, siendo un hombre amado por Dios, escogido por Dios, sabía que había mucho pecado en él. Y cuando él dijo, no más, Señor, ¿qué es lo que dijo? Dice que fue a buscar un terreno, a buscar un lugar. Y cuando, claro, era rey, no, toma nomás, coge nomás. Él le dijo, no daré ofrenda a mi Señor que no me cueste.
¿Qué ofrenda él estaba dando? Ofrenda de expiación. Para que el Señor definitivamente rompa con todo ese camino lleno de pecado para él. Amén. Mira la ofrenda mecida. Vamos a ir al Levítico 7:30. Sus manos traerá las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Amén. Éxodo 29:24. Y pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda de mecida delante de Jehová. ¿Qué significaba esto? Que esto iba a traer abundancia. Sí. Cuando la persona traía la ofrenda, dice que la entregaba ¿a quién? A Aarón, al sacerdote. Sí. Y que el sacerdote dice que lo mecía, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, sí, esa ofrenda significaba abundancia, gratitud, alegría, gozo, sí, de todo lo que ellos habían recibido. Y ellos estaban entregándole al sacerdote. Estaban poniendo en sus manos. Amén. Sí. Les estaba haciendo partícipes de lo que ellos habían tenido todo ese año. De todo lo que ellos habían recibido ese año. No era el diezmo, era la ofrenda. La gratitud por todo lo que ellos habían recibido. Ofrenda voluntaria. Vamos a Levítico 7:16, Deuteronomio 12:6 y el 17. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciste su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Amén. Deuteronomio. Y allí llevarás vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. 17. Ni comerás en tus poblaciones del diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Mira, las ofrendas voluntarias son aquellas que tú, aparte de todo lo que tú estás llevándole al Señor, tú quieres entregarle algo más. ¿Quieres entregarle algo más? A veces nosotros entregarle algo ya nos cuesta. Nos cuesta, hermanos. Pero el Señor también siempre esperaba ofrenda voluntaria. Y que no necesariamente, sí, como usted puede ver, no necesariamente era para ofrecer a Jehová. Porque Dios te daba la oportunidad de ofrecerla de diferente forma, de diferente manera. Amén. Mira, debemos entender, tengo dos, pero no tengo el respaldo, no les voy a dar eso. Debemos entender que la ofrenda, si bien es cierto, no nos da una pauta como el que recibiremos. Debemos saber que el ofrendar es tan importante como diezmar, porque cuando tú te llegas con tus ofrendas, estás tú como persona, estás siendo grato delante de Dios. Y grato delante de las personas que de alguna manera prestan su servicio ante el Señor. Amén. Vamos a ir con lo que es la siembra.
Mire, siembra es la acción y el efecto de sembrar. Amén. Siembra es la acción y el efecto de sembrar. Es arrojar y esparcir semilla en la tierra que está preparada para tal fin, o hacer algo que dará fruto. El término siembra también se utiliza para hacer referencia al tiempo en que se siembra y la tierra sembrada. Mire, el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia es la parábola del sembrador. Sí, mire, la siembra, dice que la siembra es la acción y el efecto de sembrar. Amén. De arrojar y esparcir semilla en la tierra que está preparada para tal fin o hacer algo que dará fruto. También hace referencia del tiempo. Mire, la siembra, conforme a la parábola del sembrador, nosotros nos podemos dar cuenta que vino el sembrador y empezó a tirar semilla. Y tiró semilla donde más pudo. Amén. Y podemos ver que solo en un lugar tuvo el resultado que él quería. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que cuando nosotros vamos a sembrar, ¿sí? Que cuando nosotros queremos sembrar, nosotros tenemos que saber dónde vamos a sembrar. ¿Sí? Tenemos que saber. Nosotros tenemos que entender, miren la diferencia entre el diezmo, la ofrenda y la siembra. El diezmo es un mandato. Amén. Es una ley que está acompañada de una promesa. La ofrenda es una actitud con la que tú vas delante de Dios. ¿Sí? Es tu agradecimiento ante todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que tú quieres que el Señor sí pueda hacer por medio de tu ofrenda. Pero esta prácticamente no espera nada. Amén. Pero la siembra tiene un efecto. La siembra es cuando tú botas la semilla en una tierra. Y conforme a cómo es esa tierra, en su tiempo, tú vas a recibir. Por eso dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Entonces, la siembra es un acto personal. Dice que es donde nosotros conocemos el tiempo. No siempre siembras. Amén. No siempre siembras. Pero cuando Dios te lleva a sembrar, es porque Él sabe que la tierra está preparada. Es porque Él sabe que la tierra es buena. ¿Quién te lleva a sembrar? Solamente el Señor. Cuando el tiempo a ti te dice que la lluvia está cerca, que la temporada es buena,